Hoy, te llevaremos al límite de lo desconocido. ¿Qué harías si, en pleno funeral, una presencia invisible jalara tu cabello, recordándote una broma de alguien que ya no está? O si al quedarte dormido en medio de una ceremonia sagrada, sientes un toque helado que parece venir desde el otro lado? Y finalmente, ¿te atreverías a invocar a alguien que amas, sabiendo que el amor no siempre regresa solo? Prepárate para 3 historias que desafían las fronteras entre la vida y la muerte. Advertencia: si decides quedarte hasta el final, ten cuidado, podrías llevarte algo contigo. Mariana siempre creyó que el amor iba más allá de la muerte, que los lazos invisibles nunca se desvanecen realmente. Una noche, consumida por el dolor y la nostalgia, decidió hacer algo que susurraba al borde de la locura. Se sentó en el borde de la cama y con una voz temblorosa y llena de súplica, pidió ver a su difunto marido una última vez. Solo quería sentir su presencia, recordar la calidez de su abrazo. Sin embargo, en su desesperación, no imaginaba que ese ruego inocente abriría una puerta que jamás podría cerrar. Apenas unos segundos después de invocar su nombre, un frío antinatural llenó la habitación. Alguien o algo la abrazó por detrás, con un brazo gélido que envolvía su cintura. Ella contuvo el aliento, aterrorizada, pero reconoció de inmediato ese toque: era él. Lo que comenzó como un breve consuelo pronto se tornó en algo más oscuro. Mariana descubrió, con creciente inquietud, que el lugar donde su esposo solía dormir ya no estaba vacío. Cada noche, al acostarse, sentía que una sombra intangible ocupaba el espacio junto a ella, como si el eco de su marido se materializara en la penumbra. Al principio, lo atribuyó a su mente afligida, a la soledad que transformaba las sombras en figuras. Pero pronto, esa presencia se volvió inconfundible. Podía sentir el leve hundimiento en el colchón, escuchar el susurro de un aliento inexistente. A veces, la mano gélida volvía a acariciar su rostro, un gesto que había sido su marca de amor. Sin embargo, ahora ese toque la hacía estremecer de pavor. Una noche, Mariana despertó abruptamente, sin motivo aparente. El cuarto estaba sumido en una oscuridad profunda, y el aire tenía un peso extraño, como si estuviera saturado de algo más que silencio. Al girarse, vio una figura borrosa sentada a su lado en la cama. El perfil era familiar, sin embargo, horriblemente distinto. No había vida en esos ojos que la miraban desde el vacío. Una sonrisa rígida y muerta se extendía en su rostro, como si estuviera atrapado entre dos mundos y ya no pudiera recordar lo que significaba vivir. Con el corazón latiendo desbocado, Mariana cerró los ojos, deseando que todo fuera un sueño, pero cuando los abrió, él aún estaba allí. El espectro la observaba, cada vez más cerca, como si quisiera absorber cada fragmento de su alma. A partir de esa noche, los fenómenos se intensificaron. Luces parpadeaban, susurros recorrían la casa en tonos apenas audibles, llenos de palabras que nunca llegaban a formar sentido. Los espejos reflejaban destellos oscuros y figuras que se desvanecían antes de que pudiera enfocarlas. La cama, su último refugio, se convirtió en un escenario de sombras y terrores. Mariana empezó a notar que cada mañana despertaba más agotada, como si esa entidad no solo estuviera presente, sino que también se alimentara de ella, drenándola poco a poco. Una noche, en el borde de la desesperación, intentó hablarle, pedirle que descansara en paz, pero su voz se quebró al notar que no estaba sola. Su reflejo en el espejo sonreía, mientras ella, paralizada, solo podía ver cómo la imagen la observaba con ojos vacíos y fríos, que ya no eran los suyos. El amor que antes la llenaba de consuelo ahora se había transformado en una cárcel oscura, una pesadilla de la que no podía despertar. Cada noche, Mariana sentía que se acercaba más y más al límite de la cordura, arrastrada hacia el abismo por la misma presencia que alguna vez fue su amado. En el eco de su voz,
en el peso de una mano intangible y en la silueta sombría junto a su cama, comprendió que ese amor, que ella creía eterno, ahora pertenecía a otro mundo. Un mundo que nunca debería haberse atrevido a invocar. Esteban se encontraba en el funeral de su abuelo, rodeado por los susurros y llantos ahogados de familiares y amigos que parecían perderse en la penumbra de la sala. Desde niño, su madre le había advertido con tono solemne: nunca te duermas durante un funeral. La frase siempre le había parecido extraña, una superstición de las tantas que su madre solía repetir. Pero esa tarde, esas palabras parecían cobrar vida. La atmósfera estaba pesada, como si una presencia invisible envolviera cada rincón del lugar, vigilando, esperando en silencio. Con el paso de las horas, Esteban comenzó a sentir un cansancio que lo invadía de una manera antinatural. Su cuerpo se volvía más y más pesado, y sus párpados parecían pegados, como si algo o alguien estuviera empeñado en sumergirlo en un profundo sueño. Intentó mantenerse alerta, recordando las palabras de su madre, pero sus ojos se cerraron lentamente, y fue entonces cuando sintió algo helado posarse en su hombro. Era un toque leve, pero tenía una familiaridad escalofriante. El joven abrió los ojos de golpe y miró a su alrededor, con el corazón latiendo frenéticamente. Sabía lo que había sentido. Ese toque suave era exactamente el mismo que su abuelo solía darle cuando buscaba consolarlo. El miedo comenzó a filtrarse en su mente, pero intentó calmarse, atribuyendo el fenómeno a su imaginación y al dolor de la pérdida. Sin embargo, al mirar el ataúd, notó algo que lo paralizó. Una sombra, delgada y apenas perceptible, parecía moverse dentro de él, como si el cuerpo en su interior aún albergara un fragmento de vida. Trató de apartar la vista, pero sus ojos se sentían atraídos por el ataúd, como si una fuerza invisible lo obligara a mirar. Fue entonces cuando escuchó un murmullo. Era un susurro bajo, apenas audible, que parecía salir de algún rincón oscuro de la sala. Giró rápidamente, esperando ver a alguien, pero solo se encontró con el vacío. Aún así, el susurro persistía, como un eco lejano, lleno de palabras que no podía descifrar. La piel de Esteban se erizó. De pronto, el murmullo se transformó en un grito distante, un sonido que parecía provenir de un lugar entre el sueño y la vigilia, entre la vida y la muerte. El joven contuvo la respiración, sus ojos se clavaron en el ataúd y en ese momento notó algo aún más aterrador. Sobre el colchón donde yacía su abuelo, el lugar donde debería haber un vacío absoluto, se formaba una ligera hendidura, como si alguien estuviera sentándose allí. El aire se volvió más frío, y el susurro se hizo más claro, transformándose en una voz reconocible. Era la voz de su abuelo, llamándolo por su nombre. Esteban quiso levantarse, salir corriendo de ese lugar, pero su cuerpo se sentía paralizado. La presión en sus hombros aumentó, un peso gélido que parecía anclarlo en su asiento. Su madre, a su lado, no parecía notar nada extraño. El resto de los presentes seguía inmerso en el luto, como si fueran ajenos a las sombras que se acumulaban alrededor de Esteban. Con el corazón acelerado, el joven cerró los ojos e intentó convencerse de que todo era un sueño. Sin embargo, el murmullo no se detuvo. La voz de su abuelo seguía llamándolo, cada vez más cerca, cada vez más real. Finalmente, cuando se atrevió a abrir los ojos, se encontró cara a cara con una figura borrosa, sentada a su lado. Era él. Los ojos de su abuelo, vacíos y oscuros, lo miraban fijamente, con una expresión de infinita tristeza y algo más profundo, algo que Esteban no podía comprender. La figura extendió una mano fría hacia él, y en ese momento, Esteban sintió como si una oscuridad infinita lo envolviera. Sintió que la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se desvanecía, y, con un último suspiro, escuchó la voz de su abuelo en un susurro helado: nunca te duermas en un funeral, Esteban. Y antes de que pudiera reaccionar,
la figura se desvaneció, dejando un eco gélido en el aire. Esteban, petrificado y cubierto de un frío sobrenatural, entendió entonces que su madre tenía razón. Ana observaba el ataúd de su prima desde una esquina, sintiendo el peso abrumador de la atmósfera a su alrededor. El aire estaba tan denso que parecía que cada respiración costaba el doble de esfuerzo, y la sala entera estaba envuelta en un silencio incómodo, interrumpido solo por sollozos ahogados y susurros de condolencias. Había algo extraño en ese silencio, como si estuviera lleno de cosas que todos preferían no decir, de emociones enterradas y un miedo indefinido que se cernía sobre ellos. En medio de la ceremonia, mientras los familiares se acercaban uno a uno al ataúd para despedirse, Ana sintió un tirón inesperado en su cabello. Fue un tirón fuerte, tan real que hizo que su corazón diera un vuelco. Sabía que su prima, en vida, siempre había sido una bromista empedernida, y aquella sensación, en cualquier otro momento, le habría parecido una travesura de su parte. Pero allí, en ese momento, rodeada por el luto y el vacío que su prima había dejado, el tirón resultaba desconcertante, incluso aterrador. Ana giró la cabeza, esperando ver a alguien detrás de ella, pero no había nadie. Sintió entonces un escalofrío recorrerle la espalda, como si una corriente helada cruzara la sala. Fue cuando empezó a notar otros detalles inquietantes, una sombra que parecía moverse en el reflejo de los espejos, el sonido de una risa lejana que se desvanecía entre los susurros de los asistentes. No había duda, algo más estaba allí con ellos, algo que no pertenecía a este mundo. Mientras intentaba calmarse, Ana sintió de nuevo el tirón, esta vez más violento, y una risa apenas audible parecía resonar en su oído. Era la risa de su prima, aquella misma risa juguetona que había escuchado tantas veces, pero ahora sonaba diferente, como si viniera de un lugar profundo y oscuro. Quería gritar, pero el sonido se le ahogó en la garganta. La sensación de que su prima no había cruzado completamente al otro lado se hizo insoportable, y su cuerpo entero se paralizó, atrapado entre el deseo de correr y el impulso de quedarse para entender qué estaba ocurriendo. Cuando miró hacia el ataúd, juró ver una sombra en el fondo, algo que parecía moverse en el interior. Unas manos pálidas, descompuestas, asomaron ligeramente por los bordes, como si su prima estuviera tratando de salir, de alcanzarla. Aquella imagen la hizo retroceder varios pasos hasta tropezar con una silla. El aire estaba ahora más pesado, y los demás presentes parecían ignorar lo que ella veía, como si estuviera atrapada en una pesadilla que solo ella podía percibir. Finalmente, Ana sintió otro tirón, esta vez tan fuerte que la hizo caer al suelo. Desde el ataúd, la sombra parecía mirarla, y en un susurro apenas audible, escuchó la voz de su prima: ¿por qué te fuiste? La pregunta resonaba en su mente, como una acusación, como si desde el más allá su prima le reprochara algo que ella no entendía. Ese último contacto fue suficiente para hacerla huir. Entre lágrimas y un terror inexplicable, salió de la sala, sin atreverse a mirar atrás. Sabía que jamás olvidaría esa despedida, ni la sensación de que algo de su prima había quedado atrapado, esperando, en algún rincón oscuro, a aquellos que aún la recordaban. Gracias por acompañarnos en estas aterradoras historias que nos recuerdan que lo sobrenatural puede estar más cerca de lo que pensamos. Si te ha gustado este viaje a lo desconocido, no olvides darle like y compartirlo. Para más relatos escalofriantes, asegúrate de ver nuestro último video y suscribirte al canal.